Se escucha bien. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con la Asamblea Concepción y especialmente con su grupo de jóvenes que ya son varios años, ya uno se pone a pensar y son varios años que este ministerio de la Iglesia en Concepción con los jóvenes ha ido manteniéndose y creciendo y eso es bueno, es muy bueno, es también muy animador y es un gusto verles cantar, escuchar sus producciones musicales, son realmente espectaculares, siempre lo disfruto y bueno, es un gusto ser parte de alguna manera de esta reunión. Eh, lo que quiero hacer hoy día es realmente hacer algunas reflexiones en el libro de Nahum, así que vamos a ir al libro de Nahum. Es un libro que estoy mirando con un poquito más de atención en este último tiempo por los proyectos que vienen ahí. Y, y para ser honesto, es uno de los libros de los 12 que menos conozco y ha sido muy animador, como siempre, cada vez que uno empieza un estudio nuevo, comenzar a descubrir los tesoros que hay en cada libro de la Biblia. Pero como decía, de los 12, cuando hablamos, ¿verdad? Cuando hablo de los 12 me refiero a los profetas menores, ¿verdad? Entre Oseas y Malaquías, eh, también conocido, yo prefiero hablar de los 12. Eh, Nahum es probablemente uno de los menos conocidos. Nahum es uno de los menos predicados, quizás también. Eh, y las razones, obviamente, para que sea de esa manera, abundan. Eh, Nahum no ha estado libre de la crítica de diferentes eruditos a través del tiempo, incluso algunos comentaristas han llegado a catalogarlo a Nahum como casi un falso profeta, que no debería estar en el canon. Pero la inmensa mayoría de los cristianos entendemos que este es un libro que forma parte íntegra del canon de la escritura, que forma parte íntegra de los 12 también, y, y por supuesto es un libro que tiene que ser leído en sus propios términos. Nahum tiene varias dificultades, una de esas es la parte histórica. Histórica me refiero a que hay un contexto histórico que es muy rico y que no es siempre fácil de entender. A duras penas sabemos la historia de Chile, menos esperanza tengo que sepamos de la historia de Israel. Así que obviamente uno tiene que confiar y de que vamos a conocer un poquito de la historia. Voy a mencionar algunas cositas aquí, porque este libro, como decía recién, para poder apreciar su mensaje de alguna manera un poquito más, hay que entender su contexto histórico. Y también vamos a tener que pensar un poquito más profundo y la reflexión de esta tarde apunta hacia allá, hacia el concepto que tenemos de Dios. Siempre va a ser peligroso tener un concepto que sea desbalanceado de Dios, porque ese concepto va a impactar obviamente nuestras vidas. Nuestra teología afecta la manera en que vivimos. Y si el concepto que tenemos de Dios es un concepto que no está balanceado, que no es un concepto que se ajuste a realmente quién es, entonces eso va también a influir nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Nahum, toda esta introducción fue para que pudiera encontrar el libro, si es que tienen su Biblia abierta. ¿Dónde está Nahum? ¿Verdad? Bueno, Nahum está antes de Habacuc, incluso Nahum, Habacuc son libros que en el tiempo están relativamente cercanos, tienen algunos temas en común, y para que alguien se haga una idea, si alguien no tiene la más mínima idea de lo que habla Nahum, uno podría pensar en Jonás. Jonás es como la contraparte de Nahum, o Nahum es la contraparte de Jonás. Como me dijo mi amigo Luchito, un día que estábamos conversando, Nahum es Jonás disfrazado. Y esa
esa aseveración tiene mucho de cierto, aunque obviamente son dos personajes diferentes, dos personas diferentes que están en diferentes periodos de tiempo, pero que teológicamente hablando, de alguna manera, se relacionan entre sí y se complementan. A ver, Nahum 1 dice profecía sobre Nínive. Voy a compartir mi pantalla, pero de ahí. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová o Yahvé es Dios celoso y vengador. Yahvé es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Yahvé es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán sus enemigos. Versículo 12, así ha dicho Yahvé, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Yahvé, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. El capítulo 2, versículo 8, fue Nínive de tiempo antiguo, como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. El 13, heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos. Cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Nínive, sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde buscará consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Versículo 19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Señor, bendiga su palabra. No vamos a ver todo el libro, obviamente. Vamos a hacer, como decía al principio, algunas reflexiones, y que también tiene que ver con lo que yo he podido avanzar con el libro. Todavía queda mucho que explorar. Pero sí podemos dar algunos pasitos iniciales en cuanto a este libro del Antiguo Testamento. El libro de Nahum corresponde entonces a uno de los profetas llamados menores, uno de los 12, probablemente escrito más o menos
bueno, en el siglo VII, quizás a mitad del siglo VII, por ahí por el año 650, tengo por aquí mis apuntes, es una fecha posible, y el profeta Nahum en el tiempo viene mucho después de Jonás. Nínive es conocida, ¿verdad? Porque Nínive es la famosa ciudad a la cual Jonás no quiere ir, y que Dios tiene un mensaje para la ciudad, y sin embargo Jonás va. Jonás va a Nínive y entrega el mensaje. Y el mensaje de Jonás y el mensaje de Nahum es muy, obviamente, interesante compararlos, porque, y vamos a ver en un segundo algunas de los paralelos que vamos a encontrar teológicamente hablando, desde el punto de vista de la teología del Antiguo Testamento. Una de las razones por las cuales Jonás no quiere ir es porque dice: yo sabía cómo tú eres, que eres un Dios compasivo, grande en misericordia, que perdonas la iniquidad, etcétera, etcétera. Y Nahum, de alguna manera, también toma esta declaración, que es parte de la teología de Israel, pero omite algunas cosas de Éxodo 34, lo vamos a ver en un minuto, porque es un mensaje que va a traer básicamente juicio. Es un mensaje que anuncia destrucción sobre Nínive. Es un mensaje que trae destrucción. Por profecía sobre Nínive. Así abre el libro de Nahum. La palabra profecía, la palabra hebrea masá, que así también comienza Malaquías. Masá literalmente significa algo pesado, una carga, y aquí podría leerse, está bien leerlo, profecía sobre, pero más bien es contra o una carga sobre Nínive, porque lo que está haciendo Nahum es justamente eso: entregar un mensaje de destrucción, de juicio inevitable y que es inminente sobre el imperio asirio, y la capital del imperio asirio, que es Nínive. El nombre Nahum, bueno, no sabemos mucho del profeta, nos dice que es de Elcos, que no ayuda mucho porque tampoco hay claridad en cuanto a qué es lo que es o dónde está Elcos. Algunas tradiciones dicen que podría haber sido cerca de Galilea. La palabra Capernaum significa aldea de Nahum, y entonces algunos piensan que a lo mejor es por ahí, pero realmente no sabemos mucho del el hombre Nahum propiamente tal. Más importante que eso, realmente no tiene mucha incidencia en la manera de entender el libro. Lo que sí tiene importancia para nosotros, quizás para el tema, es el nombre, ¿verdad? El nombre Nahum viene de una raíz hebrea, que en nuestro español sería la N, una especie de H, pero bien cultural, y una M, Nun, Het y Mem, Naham. Esa raíz hebrea es la raíz con la cual se construyen palabras como compasión, ¿ah? O consuelo. Y de hecho en el libro aparece la misma raíz en el versículo 7 del capítulo 3, que fue lo que leímos, cuando dice: ¿quién, al final del versículo 7, dónde te buscaré consoladores? Ahí está el verbo naham, está conjugado de una manera, de una manera que es un participio, por eso se traduce consoladores, casi como un adjetivo, o cumpliendo una función gramatical quizás como sustantivo, y ahí está el vocablo, ahí está la misma idea, naham. La idea es consuelo. Obviamente puede parecer un poquito contradictorio, y esto es una de las cosas que vamos a ver en este libro, que incomoda a algunos, quizás, a algunos creyentes, quizás por el hecho de que hay tanta violencia en este libro, ¿verdad? Y cómo puede ser que hablemos de consuelo cuando hay lo que se describe en el libro es una destrucción violenta de Nínive. Y bueno, en realidad el tema del consuelo es para Judá y no para Nínive. Para Nínive el tema es destrucción, es un juicio que es inminente, y esto va a traer consuelo a Judá. Y como decía al principio de la reunión, para poder entender
un poco mejor este libro, tenemos que hacer un poquito de historia. El imperio asirio, a ver, si hablamos de los enemigos de Israel, tenemos que, no puedo compartir. Si hablamos de los archienemigos de Israel, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes, dígame algunos de los archienemigos de Israel, probablemente alguien diría los filisteos. Bien, eso fue un archienemigo por un buen tiempo. Alguien podría pensar, los babilonios. Bueno, sí, podría ser. Por un tiempo, aunque realmente de pelea hubo muy poco. Babilonia arrasó con Israel. Pero si hablamos de un archienemigo que Israel tuvo durante el tiempo del Antiguo Testamento, deberíamos pensar en Asiria. Asiria es un imperio que es previo a Babilonia, pero que estuvo en el centro del Antiguo Oriente por quizás más de 2 siglos. Asiria pasó por diferentes etapas, pasó por un tiempo de mucha riqueza y poder, tuvo un pequeño declive y luego vuelve otra vez a levantarse. Ese declive coincide con el tiempo en que Jeroboam II es rey en Israel, el reino del norte, antes de la invasión de los asirios precisamente. Y eso permitió que Israel expandiera sus límites. Pueden dejarme compartir la pantalla, ¿no? Si es posible. Todavía no lo puedo compartir. Para poder mostrarles un poquito y poder ubicarnos en un mapa, por lo menos. Si no se puede, no importa. Bueno, mientras me avisan cuando esté listo, si es que se puede. Sí, ahora se puede, ya. Ah, todavía no se puede. Ah, ya, todavía no se puede. Me hacen así cuando está listo. Bien, Asiria, entonces, decía yo que es un imperio bastante poderoso, se engrandece, extiende sus límites. Uno de los primeros grandes reyes que tuvo Asiria fue conocido como Salmanasar I, pero eso bastante tiempo, mucho tiempo antes de Nahum, obviamente. En términos de la historia bíblica, que nos interesa a nosotros un poquito más es Salmanasar V, que fue probablemente el rey que invadió Israel y toma cautivo o lleva cautivo a los israelitas. Y eso lo podemos ver en el libro de Crónicas, en segundo de Crónicas se describe, y en primero de Reyes también se describe esta invasión. Los asirios eran conocidos por su crueldad, ¿ya? Era un pueblo tremendamente cruel. Y de ahí un poco, ¿verdad?, que esta reacción de Jonás, comúnmente, ¿verdad?, se piensa que una de las razones por las cuales él está tan resistente ahí es porque él sabe de la maldad de este pueblo y que probablemente un mensaje de destrucción para Nínive, probablemente Jonás hubiera estado muy contento con el libro de Nahum, no alcanzó a leer, habría estado feliz con este libro, porque para él, para Jonás, él no podía, a él no le cabía en la cabeza, ¿verdad?, que Dios pudiera perdonar a un pueblo, gracias, perdonar a un pueblo como los asirios. Muchas gracias. Ok. ¿Eso lo ven? Ya. Bueno, aquí está. Esto es el Imperio Sirio. Antes había como una... Bueno, no importa. Esto es el Imperio Sirio y lo que se ve aquí es cómo el Imperio Sirio va creciendo. ¿Sí? ¿Ustedes pueden ver la flecha de mi curso? ¿La ven? Sí, ya, ok. Aquí está Nínive. Si ven mi flechita, mi cursor está ahí, está Nínive. Aquí está Asur, que era la capital,
Esta también fue la capital, Calá, al sur, pero Nínive llega a ser más tarde la capital. Cuando Jonás va a Nínive, Nínive todavía no es la capital. Pero aquí se ve cómo el imperio se fue expandiendo en la historia hasta que finalmente llegan hasta acá abajo. Fíjese que abajo, mi cursor está en la esquina izquierda abajo, hay una ciudad que se llama Tebes, ¿ya? Tebes. Esta es la ciudad que menciona Nahum, la menciona en su profecía. Y la menciona como un ejemplo de una ciudad que es inexpugnable, una ciudad que está protegida y que cayó. Está en la historia. Los asirios toman Tebes, la destruyen. Más adelante se reconstruye y Egipto gana su independencia de nuevo. Pero hubo un momento histórico en que los asirios destruyen Tebes, lo que era considerada una ciudad indestructible, intomable. Y sin embargo, lo hicieron. Y el Señor lo ocupa como un ejemplo aquí. Bueno, los asirios, para entender el mensaje de Nahum, tenemos que entender su largo control que tienen sobre Palestina. Aquí está toda esta franja, aquí está Siria, toda esta parte de acá. El imperio asirio tomó control e hizo sufrir mucho a Israel. Otra vez, son los asirios los que son instrumentos de la mano de Dios para que Israel vaya al exilio, el reino del norte, en el año 722 con Salmanasar, que toma Samaria. Y algunos años más tarde habrá otro rey, Sennacherib, que va a invadir Judá. Sin embargo, el Señor libra a Jerusalén y a Ezequías. Pero sigue el asedio, sigue el control. Judá no estaba bajo el dominio de los asirios, pero los asirios tenían control en la zona y obligaban también a pagar tributos, etc. Realmente era una situación de constante peligro, de constante opresión, en general en toda esta zona. Así que realmente para Judá, que fue lo que quedó después de que el reino se divide y el reino del norte va al exilio, para el reino del sur, el libro de Nahum constituye un libro que trae buenas noticias. De hecho, el capítulo 1, versículo 15 dice: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado pereció del todo. Un comentarista decía que para poder entender bien este libro en nuestra cultura, habría que entender qué significa estar bajo un sistema de opresión como era el sistema sirio por tanto tiempo. Sin embargo, obviamente en nuestra cultura aquí difícilmente podríamos pensar en términos de una iglesia que esté bajo un sistema opresivo. Quizás en otros lugares del mundo hoy día el libro de Nahum es un libro que también puedan poder entenderlo de otra manera. Pero eso no quiere decir que no sea un libro que necesitemos conocer en el día de hoy. Porque al fin y al cabo, como creyentes, uno se da cuenta que la maldad en general, con mayor o menores privaciones, o con mayores o menores opresiones, la iglesia vive en una sociedad que ya no da para más. Uno vive en una sociedad que amenaza, ¿verdad?, la integridad del creyente en cualquier momento y que puede sufrir por causa de su testimonio del Evangelio. Bueno, el profeta Nahum va a traer un mensaje, pero es un mensaje que está profundamente anclado en el carácter de Dios. Y así como abre el libro. El libro abre describiendo a Dios de cómo es Él. Dios es celoso, así abre el versículo 2. Dios celoso y vengador. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. Estoy leyendo, esto es la versión de las Américas.
que al medio está la versión Reina Valera, perdón, la nueva versión internacional, y acá está la Reina Valera. Yahvé es celoso, Jehová es celoso y vengador. Yahvé es vengador y lleno de indignación. Vamos a explicar esa en un ratito. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Estos versículos introducen cómo es Dios y cómo es Dios en relación con las personas y de acuerdo a cómo las personas responden hacia Dios. En el versículo 7 se dice que el Señor es bueno y que es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en Él confían. Hay algunos eruditos que piensan que Nahum y Habacuc forman una unidad literaria y que tienen como uno de sus temas centrales la confianza en Dios. Eso bien puede ser, aunque me pongo siempre un poco nervioso leer otro libro a la luz de otro libro. Generalmente uno debe partir leyendo un libro en sus propios términos. Y el versículo 7 sin duda coincide con algunas cosas que Habacuc también habla, que Dios es bueno, que es fortaleza. Habacuc habla de eso, que es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que confían en Él. Este es el contraste que Nahum nos presenta, es el contraste entre personas que confían en el Señor y que el Señor responde de acuerdo a esa fe puesta en Él. Aunque ese pueblo que confía en Él a veces tenga que experimentar circunstancias difíciles o circunstancias adversas, como ha sido Judá, que ha estado bajo la amenaza constante de Asiria. Pero por otra parte, Dios también es presentado como un Dios que es celoso y vengador. Esta clase de lenguaje es la que probablemente causa un poquito más de preguntas a los creyentes de este tiempo. Pensar en un Dios que es vengador. Bueno, una de las cosas que tenemos que evitar es a toda costa, ¿verdad? Tenemos que evitarlo a toda costa, es imponer conceptos que son originados en nuestra propia cultura, ¿verdad? Imponer un concepto originado desde un núcleo que cada vez es más antropocéntrico, cada vez se centra más en el ser humano. Por tanto, pensar en un Dios que es vengador no se ajusta a la manera tan humanista, antropocéntrica de pensar de nuestra sociedad. No podemos imponer esa clase de categoría en Dios. El hecho de que Dios sea celoso, de hecho, es bueno, ¿verdad? El vocablo celoso que aparece aquí es un vocablo que se asocia con la idea de pertenencia. De hecho, hay de la misma raíz con la cual se arma la palabra celoso, también la misma raíz que se ocupa para armar palabras como, por ejemplo, propiedad o algo que me pertenece o algo que es adquirido. Dios es un Dios celoso, no es algo que Nahum diga, lo dice el Señor también de sí mismo en Éxodo capítulo 34 y en otras partes de la Biblia. Cuando se habla que Dios es un Dios celoso, no tiene que ver con los celos que a veces nosotros mostramos en una relación, en nuestro matrimonio, o el pololo que es celoso no. Esa clase de celo no tiene nada que ver con el celo de Dios. El celo de Dios tiene que ver con Dios no puede ser indiferente cuando su honor o algo que es suyo y por tanto él valora está siendo pasado a llevar. O aquello que es suyo o aquello que merece su atención y devoción está puesta esa devoción o esa atención está puesto en algo diferente de él. Eso es el celo de Dios. Y el hecho de que sea vengador es importante para Nahum. Noten ustedes como tres veces Nahum habla de que Dios es vengador. Dios celoso, vengador es el Señor, vengador es el Señor, e irascible, se venga de sus enemigos. Ahora, la expresión llena de indignación me parece que es importante explicarla. El texto hebreo dice algo un poquito diferente.
la frase hebrea lleno de indignación, en la que aparece aquí, en esta parte de mi derecha, Uba'al Gema, que interesante porque el vocablo que se ocupa aquí, lleno de, realmente es un sustantivo, Baal, que en el Antiguo Testamento se ocupa para hablar de señor, dueño, incluso esposo, Baal, de donde también viene el nombre del dios Baal. Lo llamativo de esta expresión, y no sé por qué se tradujo lleno de indignación, la NBI dice es el Señor se venga de sus adversarios, el Señor se venga de sus adversarios. La idea, creo yo, es de ser lleno de indignación. Más bien podríamos traducirlo como dueño de indignación, señor de la indignación. Y el sentido me parece que está diciendo que no es un Dios que actúe lleno de ira, no significa que la ira lo controle a él, sino que él es señor de esa ira o de esa indignación. Él no es como nosotros, y eso es algo también que tenemos que recordar. Cuando Dios actúa de esta manera, que a alguien podría parecerle tan violenta, pero que uno lo ve en todas partes. Uno va al libro de Amós y lo ve, uno va al libro de Habacuc y lo ve, uno va al libro de Apocalipsis y lo ve. Dios actúa de esta manera, pero a diferencia de nosotros, que somos pecadores, Dios es santo, por tanto, todo lo que Él hace, lo hace en respuesta a su propio carácter. Su ira, su venganza, no es una reacción como nosotros reaccionaríamos la mayoría de las veces, una reacción guiada, impulsada por nuestros propios impulsos pecaminosos. Porque nuestras expectativas no se cumplieron, porque simplemente somos difíciles de carácter o lo que sea. Dios no. Dios es Señor de la indignación. Él la ocupa como parte de sus planes y sus propósitos para que se cumplan aquellos planes y propósitos. Pero en ningún caso Dios es un Dios irascible en el sentido de alguien que explota de la nada. De hecho, una de las cosas que tanto se agradece de la Escritura y que es que Dios es un Dios que se revela y se revela su carácter. Lo que Él hace o lo que no hace es en respuesta a cómo es Él. No hay sorpresas en ese sentido, ¿verdad? En el mundo antiguo hay una famosa oración, una oración de lamento hecha por no me acuerdo de qué, no judía, no israelita, ¿verdad? Una oración a su Dios donde desesperadamente esta persona trata de entender por qué está sufriendo, no entiende qué es lo que hizo mal, de por qué su Dios, con minúscula, lo está tratando de esa manera. Dios es un Dios que es justo. Y de hecho voy a mostrarles aquí un poquito. Esto es muy, muy interesante. Aquí si se fijan está Éxodo 34, 6 y 7. Aquí está Nahum 1, 3 y Jonás 4, 4, 2. Porque estos dos libros toman parte de la declaración que encontramos en Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Jonás va a Nínive, él, ¿verdad? Y se queja al final del libro, dice esto, y oró a Yahvé y dijo: ahora, oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. El orden de las palabras cambia: piadoso, misericordioso y piadoso.
el orden de los vocablos es diferente, pero son las mismas palabras. Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Es la misma expresión que usan aún. Tardo para la ira. ¿Ya? Ere Japain. Ahí está. Aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí también. Está en rojo, ya, marcado. Ere Japain. Tardo para la ira. Y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Eso es lo que Jonás dice. Y tiene mucho que ver porque eso es lo que Dios hizo con Nínive cuando Jonás va. La ciudad es perdonada, ellos responden, y esa es la lección, entre paréntesis, de Jonás, que Dios va a responder de acuerdo, o Dios va a actuar de acuerdo a la respuesta que encuentre en la humanidad, sea judío o no judío. Si alguien responde en arrepentimiento y fe a Dios, Dios va a intervenir o va a reaccionar o va a actuar otorgando perdón. Y eso obviamente a Jonás no le gustaba. Nahum, sin embargo, es un poquito diferente. Es un poquito diferente. Nahum no menciona palabras como Gesed, por ejemplo. De hecho, la palabra Gesed, que se traduce misericordioso, ¿ya? Misericordioso. Sí lo menciona Jonás, sí lo menciona Éxodo, pero Nahum no. Nahum simplemente dice que el Señor es tardo para la ira. Eso es verdad. ¿Ya? Yahvé es tardo para la ira. Es tardo para la ira. Pero no menciona las palabras Gesed Behemet, misericordioso y confiable. Misericordioso y en alguien en quien se puede confiar. Es verdad, Dios es verdad. Grande en misericordia y verdad. De hecho, Nahum hace algo un poquito distinto. Mientras que Éxodo dice grande en misericordia, Nahum dice grande, aunque cambia el adjetivo, ocupa otro adjetivo, aunque sería el sinónimo, pero es diferente. Pero en vez de poner Gesed, en vez de poner misericordia, pone este vocablo hebreo, koach, que significa fuerza. Grande en fuerza. Y de hecho eso es lo que él va a describir después, del versículo 3 en adelante, ¿verdad? La segunda mitad del versículo 3. Jehová marcha en la tempestad del torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Es una descripción de la grandeza y del poder de Dios. Nahum cambia, ¿verdad? Nahum no dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, dice grande en poder. Y luego Nahum se salta todo esto de Éxodo, se lo salta y llega a la parte que textual es exactamente igual, que dice, y que no tendrá por inocente al culpable, que también lo ocupa, no lo ocupa Jonás, pero sí aparece en Éxodo, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Están traducidas de manera diferente en la Reina Valera, pero en hebreo es exactamente la misma construcción. Hay un énfasis probablemente ahí, como dice Éxodo 34, que de ningún modo, esa es una manera de enfatizar en hebreo, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y entonces Nahum abre destacando que Dios es un Dios vengador, que Dios es un Dios que está lleno de indignación, o como hemos explicado, es un Dios que ocupa aquella indignación, no es controlado por ella, más bien ella es un instrumento en sus manos como parte de sus planes para vengarse de sus adversarios, que guarda enojo para sus enemigos. El mensaje de Nahum, entonces, es un mensaje que anuncia destrucción para un imperio que tuvo un momento de luz, tuvo un momento de fe cuando responde al mensaje de Jonás, pero que ahora ese tiempo se ha acabado. Si Nahum está profetizando más o menos en el año 650, no le queda mucho al reino de Asiria, no le queda mucho al reino de Asiria en términos de poder. Por ahí ya, por el año 640, unos 10 años después, o muy cerca de la profecía de Nahum, el reino, el imperio asirio, conocido en esa época como imperio neo-asirio, comienza a tiene su momento de fuerza y lucidez con Asurbanipal, pero comienza ya a decrecer. Y finalmente Nínive cae
en el año 612. Y Nínive es totalmente destruida. Nínive es totalmente destruida. Es como si dijéramos hoy día, no sé, si habláramos de que Washington va a ser totalmente destruida y que nadie tendrá recuerdo de aquel gran país como fue los Estados Unidos, un gran imperio comercial, en fin, y todo eso. O si dijéramos que la capital de Rusia, que no me acuerdo cuál es ahora, San Petersburgo, no sé cuál es, dijéramos, Rusia va a caer, su capital va a ser destruida, no habrá más memoria de aquellas grandes ciudades, o que China va a caer, que no habrá más memoria de aquel gran imperio. Eso fue lo que ocurrió con Nínive, un imperio cruel que se extendió por una gran cantidad de años, que tuvo su momento de luz, que tuvo un momento de acercarse a Dios, pero que luego eso se perdió y la crueldad se impuso. ¿Cómo va a actuar Dios? Bueno, Dios va a actuar en venganza, porque quien está siendo perjudicado, quien está siendo dañado, es su pueblo. Y Dios es un Dios celoso de su pueblo también. Dios cuida a su pueblo. Dice en Nahum 1:12, bastante, al final del versículo 12, bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Estas son las buenas noticias para Judá. Estas son las buenas noticias para Judá, y por eso el versículo 15, el 13 dice, te quebraré su yugo sobre ti, romperé tus coyundas. Unos piensan que Nahum, quizás el mensaje vino más o menos cerca de los días de Josías, poco antes de los días de Josías. Quizás los días de Manasés. Manasés fue uno de los reyes más malos de Judá. Quizás el más malo que tuvo Judá. Pero, ¿qué hace Manasés? Manasés se arrepiente. De hecho, es llevado, los asirios lo llevan, ¿verdad? Y lo llevan a Babilonia en cadenas, y Manasés se arrepiente y el Señor le perdona y vuelve Manasés y quita lugares altos y Manasés, entre comillas, se convierte. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que es compasivo, que es tardo para la ira, que es un Dios que perdona, que responde con perdón, que quita o evita el juicio, que deja que no ese juicio caiga sobre aquellos que lo merecen, pero que responden en fe hacia Él. Pero para Nínive, en este libro de Nahum, ya no hay remedio. Tu herida es incurable. Hay lenguaje aquí que a uno le recuerda el libro de Apocalipsis, cuando se habla de la caída de la gran Babilonia. Versículo 4 del capítulo 3 dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Eso es el lenguaje de Apocalipsis. Y jóvenes, voy cerrando ya, dos cosas que quiero dejar con ustedes. Primero, que el mundo que conocemos no va a ser así para siempre. Sabemos que escatológicamente hablando viene un juicio, que la venida del Señor implica una venida en juicio para destruir a sus enemigos. De hecho, en el Nuevo Testamento, porque ahí dice que el Dios del Antiguo Testamento es demasiado violento, el Dios del Nuevo Testamento me gusta más porque Dios es amor. Y Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Pero eso es desconocer el carácter completo de Dios. Dios es un Dios que se venga de sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Bueno, sus enemigos son aquellos que orgullosamente no quieren doblegarse ante Dios, que no confían en Dios, que deciden confiar en ellos mismos y deciden vivir su vida de acuerdo a sus propios designios, a sus propios principios. Pero el Jesús del Nuevo Testamento no solamente un Jesús que predica amor. El Señor, por ejemplo, cuando cuenta la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, dice, ¿qué hará? Dice, matan al hijo, en la historia de esta parábola, matan al hijo, ¿verdad? Y el dueño de la viña dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Hay esa clase de lenguaje en los evangelios y en Apocalipsis ya que hemos mencionado también. De hecho, en el capítulo 6
y en el versículo 10, esta visión donde Juan ve a los que salen de la gran tribulación y dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas? Vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios es un Dios de venganza, que se venga sobre sus enemigos. Sus enemigos son aquellos que derechamente se oponen a Él. Pero Dios al mismo tiempo es un Dios compasivo, es tardo para la ira y es refugio para los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían, los protege y los cuida. Esos somos nosotros, ese eres tú, si has confiado en el Señor como tu Salvador. Eso no quiere decir que no vayas a experimentar sufrimiento, como hemos leído recién en Apocalipsis capítulo 6. Habrán muchos que sufrirán. Hay muchos que están sufriendo hoy día martirio por causa de su fe en el Señor. Y Dios no es indiferente a ello, ¿verdad? El apóstol Pablo ya lo dice a los tesalonicenses en su segunda carta, dice, es justo retribuir con tribulación a aquellos que os están atribulando. ¿Cuál es el mensaje de Nahum? Nahum nos dice que Dios es un Dios que no tolera la maldad, que Dios va a tomar venganza de sus enemigos, que es tardo para la ira, que es paciente, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Esas son buenas noticias para el pueblo de Dios, que tiende a buscar, nosotros cuando sufrimos, tendemos a buscar nuestra propia respuesta para el sufrimiento. Tratamos de nosotros arreglarlo y tomar venganza. El apóstol Pablo dirá a los romanos, probablemente lo vieron en las clases de jóvenes, no os venguéis vosotros mismos, más bien dejad lugar para la ira del Señor, pues que Él ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. El pueblo de Dios es llamado a confiar en Dios y a saber que Dios sí va a arreglar y va a intervenir de manera dramática, violenta, hacia aquellos que son sus enemigos. Los que confían en Él, podemos tomar refugio en Él. Él es bueno, como dice el capítulo 1 y versículo 7. Yahvé es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a orar para terminar esta parte. Padre, gracias por la revelación tuya en tu palabra. Tú eres un Dios que se ha revelado y por supuesto estamos lejos de conocerte de manera completa y absoluta. Jamás lo haremos. Nunca, nunca llegaremos a conocerte en toda tu plenitud porque eres infinito y siempre estaremos aprendiendo de ti. Pero sí sabemos por tu revelación que tú eres un Dios clemente y piadoso, que eres grande en misericordia y verdad, que eres tardo para la ira, grande en misericordia, pero que no tendrás por inocente al culpable. Padre, acá en esta audiencia habrá creyentes y quizás no creyentes, y aquellos que no son creyentes están alineados o están ubicados donde no hay lugar para la misericordia, sino para la venganza. Que pongan su fe y su confianza en el Señor, que crean en Él como su propio Salvador. Bendice el resto de la reunión, te damos las gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.